Hola, buenas noches a todos. Hoy día 4 de julio. Le doy la bienvenida a este live de hoy día. Hoy día tenemos una tremenda invitada que se llama Viana González. Ella es educadora diferencial y ha enfocado toda su carrera, tiene un extenso currículum y ha enfocado toda su carrera en la inclusión, en las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo en las personas dentro del espectro autista. Así que hoy día estamos súper contentas de tenerla con nosotros porque vamos a hablar de un tema súper importante que es la educación, un tema que a todas las familias no... que es un tema muy importante para todas las familias. Yo creo que quizás es el más importante porque es el primero al que nos enfrentamos con tanto temor. Voy a ver si está conectada, si ella se conectó Fundación FUAN. Ella es cofundadora de la Fundación FUAN y este ciclo de live es en conjunto con FUAN. Es una alianza que tenemos, así que estamos, como les cuento, orgullosos de tenerla hoy día, contentos para poder hablar de este tema. Hace tiempo que yo pensaba invitar a alguien para hablar sobre educación y no sabía. O sea, como quién puede ser que sepa tanto, que tenga tanta experiencia. Y conociendo a Vivi, viendo su currículum, me doy cuenta que tiene un vasto currículum lleno de experiencias, donde yo creo que con la conversación de hoy día nos va a enriquecer demasiado a nosotros como papás y también vamos a poder saber eh, sobre cuál es el mejor colegio o la mejor escuela o la mejor forma de educar a nuestros hijos, porque a veces nosotros tenemos tanto miedo o no sabemos si nuestro hijo va a encajar en la educación regular o no, si es mejor una escuela diferencial, una escuela especial o educar en casa. Entonces todas estas dudas nos va a despejar Viviana. La veo conectada a su Instagram personal. Yo creo que voy a preguntarle, porque no está por fan, está por... eh, te veo conectada, Vive el otro, a tu otro Instagram. Así que, como les contaba, vamos a seguir conversando sobre esto, sobre la educación, sobre tantos temores que tenemos, así que estamos esperando sus preguntas también, que nos vayan haciendo sus preguntas. Y yo sé que este tema va a ser de harto interés. Familia Aspino, saludos Oscar, me imagino que Oscar de San Pedro de la Paz, que nos está mandando saludos. Tienen una agrupación en San Pedro, Familia Aspi se llama. Así que hemos estado tratando de hacer cosas en conjunto también con ellos. Saludos a la Jacqueline, saludos a todos nuestros amigos que están siempre con nosotros todos los sábados. Y todavía estoy esperando que se conecte Vivi. Vamos a ver si está... Todavía no se conecta. Hola Jackie. Vivi yo veía que dentro de su currículum tiene bueno, tiene un magíster en educación infantil y también tiene unos diplomados que yo lo encontré geniales, que son sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre derechos humanos y sobre educaciones curriculares, que yo creo que quizás para los docentes que nos están viendo, esa es un tremendo desafío que ellos sienten. Y al final yo creo que mientras se va aprendiendo, después se hace todo mucho más fácil. Se ve que con las educaciones curriculares los chicos avanzan súper rápido. Todavía estamos esperando que se conecte Viviana. No, todavía no llega. Esperemos, dice la Jacqueline. Hola Doxa. A ver, todavía no veo que esté conectada. La Caro Regada, nuestra socia de Te Abrazo. Ahí llegó Mamá Neurodiversa, por supuesto, siempre está con nosotros. Así que esperando todavía que se conecte Viviana. Ahora aprovecho para pasarles un aviso. Que sigan a psicóloga, se llama PS Psicóloga Marcela Bachmann, que ella es una tremenda colaboradora de Te Abrazo y va a empezar a hacer una serie de talleres como remoto, en línea. Y yo la recomiendo al 100% porque es maravillosa, una maravillosa psicóloga. Así que ahí para que le sigan en su Instagram. Se llama PS Marcela Bachmann. Hola Marvit. También vamos a estar haciendo los miércoles, como en el Facebook de Mamá Neurodiversa, vamos a estar haciendo unos live sobre autismo en primera persona. Y este miércoles empezamos el primer live con Diego Infante. Él nos va a acompañar este miércoles para hablar sobre
cómo se vive el autismo en primera persona, qué es lo que ellos, cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y cómo ellos quieren que la persona neurotípica o los padres o los profesionales los vean, no como que se está viendo ahora. Así que es importante escucharlos. Nosotros como familia, los terapeutas, los profesionales, siempre tenemos que escuchar a las personas que viven el autismo, porque a veces se ve que vamos eh, imponiendo algunas cosas. Entonces yo siento que lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Los papás que tenemos hijos pequeños o tienen hijos pequeños a veces sienten que, o sea, lo ven todavía como muy infantil el tema del autismo, pero los chicos crecen y son adultos y hay que aprender a escucharlo. Así que esa es una invitación que nosotros siempre estamos haciendo, a derribar los antiguos paradigmas y aprender un poco sobre qué es lo que no les gusta. Por ejemplo, hemos visto harto que reniegan harto sobre el puzzle y si tú lo lees, lo entiendes, te lo explican y uno se da cuenta. Los simbolismos antiguos son ofensivos. Entonces, escuchemos. Ahí está la Vivi. Hola, Vivi. Costó un poco. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos, ya paró de llover, así que también ya nos estamos abrigando un poquito. Qué bien. Le estaba contando sobre tu experiencia laboral para que te conocieran un poquito. Le estaba contando que has enfocado tu carrera al tema de la inclusión, de la discapacidad, de los derechos humanos y realmente te felicito y te agradezco porque uno como familia, como mamá, uno siempre, hoy uno se encuentra con tanta gente en el camino y uno valora tanto a las personas que entregan su carrera por el resto, por nuestros niños, por nuestros hijos. Así que ahí te lo agradezco, como te digo, de todo corazón, porque personas así son las que necesitamos. Bueno, son los sentidos de vida que uno va encontrando en el camino. Pues yo creo que es importante hacerse caso al corazón ahí y también aportar desde las fortalezas. Y ahí estamos, como tú dices, hace hartos años No me trabajando, veo. yo también, desde la educación, ¿cierto? Así es que bueno, el camino te va, como te digo, la vida te va llevando un poco. Entonces, uno se va enamorando, va conociendo personas que te llenan el corazón y el autismo ha sido una de esas grandes pasiones. Arregla tu cámara me dice la Jacqueline. eh, Vivi, nosotros hoy día, bueno, te invitamos a conversar sobre educación y sobre cuando las familias, cuando recién nos entregan, empezamos a tener sospecha de diagnóstico, nos entregan un diagnóstico y uno siente a veces miedo o no sabe cómo, para dónde enfocar, y sobre todo la educación de nuestros hijos, porque nosotros somos bien recelosos de nuestros hijos cuando son pequeños sobre todo. Entonces, como que dar un paso hacia la educación para nosotros es algo inmenso, se nos viene como encima y nos ve que van pasando el tiempo y ya se acerca el pre-kinder y nos dice, chuta, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, por eso que hoy día estamos tan contentos de tenerte para que nos vayas conversando un poco sobre eso, con tu experiencia, porque yo vi en tu currículum y ya has trabajado en todos los lugares, entonces yo creo que No lo digas manejas. tanto, van a decir que soy muy vieja. No, pero es que no malentendemos, porque en varias partes a la vez. Claro. Pero entonces para que nos vayas contando y nos tranquilices también, o sea, que nos vaya diciendo, porque también otro tema de que uno ve que a veces la escuela especial está un poco mal mirada y, y al final es una solución, entonces un poquito aclararnos todo eso. Súper. Sí, la verdad es que nos cuesta como acotar el tema porque hay mucho, mucho que conversar. Y bueno, tú tocas muy bien el primer tema que tiene que ver con el diagnóstico, ¿ya? Lamentablemente nosotros tenemos todavía un proceso de diagnóstico y evaluación muy poco amable para la familia, muy poco orientador. De repente la familia recibe un diagnóstico o un certificado médico, te dicen, además con la carga emocional, ¿cierto? Que te dicen, lo lamento, su hijo, Sí, ¿cierto? Diagnóstico de autismo, y de ahí arrégleselas como puedan en el fondo, y hay muy poca orientación de qué hacer después, ¿cierto? Que tú ya tienes este diagnóstico. De ahí, yo te comentaba el otro día, lo importante es que hacer la diferencia
entre un diagnóstico y una evaluación, ¿ya? Porque con esas herramientas en el Sí, fondo nosotros vamos a poder ir de acuerdo a nuestro hijo, escogiendo la mejor modalidad se educativa está que pegando un poquito. encontrar. Entonces, cuando hablamos un poco ahí, para clarificar también de diagnóstico, ¿cierto? Hablamos de esta categoría diagnóstica, trastorno del espectro autista, ¿cierto? Si lo vamos a ver desde el DSM-5. Una serie de evaluaciones que te van a ir descartar o confirmar, ¿cierto? Este diagnóstico. Pero cuando hablamos de evaluación, hablamos de un proceso de conocimiento Yo no sé mucho si más yo lo profundo. escucho como pegado o todo. A ver, digan cómo se escucha. Sí, porque yo lo escucho como bien pegado, pero no sé si será así. Ahí hay un dedito para arriba de Dalma, dice que se escucha bien. ¿Sí? Ahí me voy a hacer igual un poquitito más a ver si a lo mejor es un tema de volumen. Pero bueno, ahí nos van diciendo, ¿ya? Escucho bien, dice la Camila ahí. Lore dice. Ya, Mm, sigamos. soy yo Eh, entonces. y la idea de hacer una buena evaluación diagnóstica es que lo que tú debes recibir de allí, ¿cierto? La mayor información posible para la toma de decisiones. No nos basta decir, ¿cierto? Sí, su hijo pertenece al espectro del autismo. Debemos ser capaces de levantar un perfil muy preciso de todas sus características, desde lo sensorial, desde lo cognitivo, lo social, de un momento específico, ¿ya? Y por lo tanto nosotros puede que hagamos un diagnóstico una vez en la vida, pero puede que necesitemos hacer muchas evaluaciones durante todo el proceso. Porque obviamente las personas vamos cambiando, ¿cierto? Y de acuerdo también a las intervenciones, a los apoyos que recibe, también va a ir necesitando o ya descartando algunos apoyos. Entonces, primero partir con, necesitamos tener herramientas para poder definir y tomar decisiones en cuanto a la escolaridad. ¿Ya? Eso es como el primer punto. Entonces, no nos sirve, ¿cierto?, un diagnóstico de una hojita de un neurólogo X que te diga diagnóstico de trastorno del espectro autista y usted se va con eso, no va a saber jamás a dónde ir. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos una buena evaluación desde el área, ¿cierto?, de la terapia ocupacional, del área de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tengamos eso ya más claro, vamos a poder tener algunas herramientas, como decíamos, para escoger. Nosotros ahora, como decías tú también, tenemos una nueva mirada porque también tenemos una nueva escuela, ¿ya? Si nosotros decimos ahora cuáles son las opciones educativas que están a la disposición, ¿cierto?, de las familias y de los estudiantes con autismo o autistas, como quieran, ¿cierto?, denominarse, vamos a encontrar las famosas como escuelas especiales, que como tú bien dices, vivendiadas en el tiempo porque han tenido una muy triste historia, ¿cierto? Está la escuela regular con programas de integración escolar, están, ¿cierto?, estas escuelas que no tienen programas formales de integración escolar, pero que cuentan a lo mejor con recursos de SEP y con eso implementan acciones muy semejantes a las de un proyecto o programa de Claro. integración escolar, pero que no se rigen bajo esa forma como de administración, ¿cierto? Y bueno, tenemos otros colegios particulares que no, ¿cierto?, que no tienen apoyos específicos, o también la modalidad de homeschool, ahí nos preguntaba una mamita, después vamos a hablar un poco más de eso, ¿cierto? Y otras modalidades ya como de escuelas libres o de ya educación en casa, ¿cierto? Pero hay que volver a retomar el tema de, ¿cierto?, el perfil de apoyos que necesita una persona para poder definir en qué modalidad educativa mejor va a estar. La verdad es que, como decíamos, la escuela especial, y yo me incluyo en eso, yo tuve mi formación, ¿cierto?, hace muchos años, y veíamos en ese tiempo, ¿cierto? Cuando yo hacía prácticas en escuelas especiales, la verdad es que queríamos salir puro arrancando o llorando, porque la escuela especial en ese tiempo era una escuela donde tú ibas a depositar a un niño cuando no tenías esperanzas de que pudiera hacer nada. Entonces, y veíamos también que el nivel de exigencia o de trabajo en la escuela especial era muy básico. Entonces,
tú veías jóvenes que a lo mejor tenían muchas competencias y los veías pintando o los veías Sí. bordando. Entonces uno decía, no, o sea, ojalá que nadie vaya a una escuela especial. Y es el temor Y que tenemos muchas veces también. por supuesto, porque en el fondo hubo un momento, ¿cierto?, en que efectivamente la escuela especial sí fue, ¿cierto?, aquello que yo les comento, ¿cierto?, un lugar donde no se pensaba que los niños tenían un techo, donde no valía la pena esforzarse porque hasta ahí nomás iba a llegar. Entonces, con esos conceptos, en el fondo, la familia obviamente que sabía y creía y tenía la fe, ¿cierto?, en las capacidades de su hijo, no iba a quedarse, ¿cierto?, en esa opción de educación. De hecho, como te decía, yo partí en educación inclusiva, o sea, para mí la escuela especial no era una opción. Empecé dentro de programas de integración escolar cuando recién se crearon, y tenía como súper la bandera de la inclusión, y para mí todo era la inclusión. Y por esas cosas de la vida, como te digo, terminé, ¿cierto? Me pidieron incorporarme a SPAUD y hacer la dirección académica, y la verdad era como, voy por un ratito, voy a ayudar mientras encuentran a una directora que pueda tener el tiempo, ¿cierto? Y de eso ya van 12, 13 años. Eh, y eso me quedé un ratito, se me pasó la mano, lo mejor un poquitito. Pero el tema es por qué me quedé, ¿te fijas? Porque cómo uno se va acercando a ver todas las posibilidades y la realidad de una escuela que cree en sus estudiantes. Entonces, vemos cuando vemos que sí tiene un impacto positivo, ¿cierto?, en los chiquillos, nosotros decimos, bueno, ya, ¿cuáles son los elementos entonces que necesitamos dentro de la escuela? La escuela especial ahora, ¿cierto?, en estos últimos 2 años, de hecho, ha venido a subsanar por un poco de normativa, ¿cierto?, del decreto 83, esta gran falencia que teníamos en que si un niño o una niña, un joven, iba a una escuela especial, quedaba condenado a no poder acceder jamás a la educación superior, porque podía, aunque estuvieras hasta los 26 años, tú salías con una licencia de enseñanza básica, de octavo básico, y por lo tanto no podías acceder a una Sí. licencia media, no podías dar prueba de selección académica, y por lo tanto era imposible. O sea, y estamos hablando no solo de personas con autismo, estamos hablando de personas ciegas, estamos hablando de personas, ¿cierto?, con discapacidad auditiva, que teníamos negada la posibilidad O de personas acceder. ciegas también. Las personas ciegas, o sea, no existía la posibilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos un currículum paralelo de trastornos del lenguaje, de trastornos visuales, de trastornos físicos, y todos teníamos currículum diferentes y muy distintos a los del currículum regular. Ahora, lo que hace, ¿cierto?, este decreto 83, eh, que, que, que ayuda como a un grupo también específico, ¿cierto?, de estudiantes y no a otros, eh, hace que la escuela especial pueda, por lo menos hasta octavo básico, ¿cierto?, tener un currículum regular y común al de la escuela regular. Antes no teníamos, ¿cierto?, un primero, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo básico. Teníamos un nivel 1, 2, 3, 4 y niveles laborales. No tenía historia, no tenía, ¿cómo se llama antes? Ciencias naturales, biología, ¿cierto? Nada de estas, perdón, asignaturas que son conducentes, ¿cierto?, al grado superior, ¿cierto?, de escolarización. Entonces, quedabas ahí hasta con esta licencia de enseñanza básica, pero sin tener antes siquiera, o sea, te daban una licencia de enseñanza básica, de octavo básico, sin saber, ¿cierto?, nada a lo mejor de trigonometría o historia o biología, ¿ya? Ahora las escuelas especiales estamos obligadas a estructurar Cumplir. los niveles ya por curso. Ya Y cumplir tenemos como con un currículum igual. con el mismo currículum, esa es la gracia, que ya ahora sí tenemos lenguaje, que sí tenemos matemáticas, que sí tenemos, ¿cierto?, las mismas asignaturas que el currículum regular. Entonces, tú dices, ya, entonces, bueno, ya, ahora la escuela especial va cobrando, ¿cierto?, como ya más plus, porque antes escogíamos a la escuela especial solamente porque teníamos acceso, ¿cierto?, a esta educación diferencial o especial, a las terapias, claro, que en el fondo tiene que ver ahí de nuevo con las tomas de decisiones, te fijas.
lo más probable, ¿cierto?, es que un niño pequeñito, cuando recién se incorpore a la educación después del diagnóstico, necesite ciertos apoyos. Por lo tanto, necesita una intervención de a lo mejor un fonoaudiólogo o probablemente un terapeuta ocupacional, porque no es cierto, no, si no hay un componente sensorial, tampoco estaríamos con el diagnóstico cumpliendo todos los criterios. Entonces, vemos que la escuela especial es en este momento una excelente alternativa, sobre todo, ¿cierto?, para los más pequeñitos. Ahora, pensar también, ¿cierto?, que esta escuela especial te va a proveer, como decíamos, de los especialistas que lamentablemente en nuestro contexto son de un costo económico inalcanzable para, no sé, por el 80% de nuestras familias por lo menos. Entonces, si tú puedes acceder a una escuela especial, tendríamos la oportunidad, ¿cierto?, de ir a recibir dentro de un mismo marco coordinado de profesionales, con un mismo programa, ¿cierto?, individual de intervención, como te digo, pensado a la medida de ese pequeño, con todos los apoyos que pueda requerir. Entonces tendríamos ahí, si se puede decir, ya que la escuela especial, ¿cierto?, está dentro de este marco de educación gratuita, no tendrías y no tienes que pagar en el fondo para obtener la atención, por una parte, del currículum regular, que va a tener, ¿cierto?, este avance de asignatura y de todos estos ramos, y va a tener notas reales, y va a tener, ¿cierto?, perdón, una progresión de un curso a otro, sino que además en forma paralela y en el mismo recinto, con la misma coordinación, vas a recibir ciertos los apoyos desde un fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Es una escuela que está muy preparada y especializada en el fondo en el autismo. Por lo tanto, eh, ahí hay varios plus. Ya yo, como les digo, ya no creo que haya, cierto, una sola escuela inclusiva y que las escuelas especiales debieran desaparecer. Yo creo que al contrario, hay que ser capaces de identificar que debe haber una oferta súper variada también para la variedad de usuarios, estudiantes que vamos a tener. A algunos estudiantes les va a resultar muy cómodo, muy útil, ¿cierto?, el estar en una escuela especial, a lo mejor hasta primero, segundo básico, o a lo mejor tercero Claro. básico, y después pasar a la escuela regular, a lo mejor con un proyecto de integración escolar, donde va a recibir, ¿cierto?, algunas adecuaciones o algunos apoyos, pero estas decisiones son así de flexibles en el fondo. Claro. Eh, no quiere decir que pueden Puedes, movilizar puedes de una migrar. modalidad a otra, exacto. Viví Ahora, y, sí, por ejemplo, las escuelas especiales están enfocadas a algunos niveles de autismo 2 o 3, o también pueden, por ejemplo, está enfocada para nivel uno también, por ejemplo, chicos que tengan, que cognitivamente no tengan desafíos, pero sí desafíos de interacción social, por ejemplo, ¿también están enfocados para ellos o no? Es sí, una gran tienen también la gente. sí, lo que pasa es que, mira, hay que tener como claridad en que no todas las escuelas, para empezar, ¿cierto?, funcionan de la misma manera. Una escuela especial pudiese, ¿cierto?, tener estudiantes muy variados, tan variados como el espectro, ¿cierto? Porque pudiésemos Claro. tener estudiantes con un nivel cognitivo normal o superior, que pudiesen estar perfectamente, a lo mejor, ¿cierto?, en una escuela regular, pero que no han, todavía necesitan desarrollar más habilidades sociocomunicativas o sociales que les permitan estar bien. Una cosa son los aprendizajes y otra cosa es el desarrollo personal y cómo tú lo estás pasando en la vida. Por lo tanto, eh, si tienes habilidades, ¿cierto?, cognitivas adecuadas, pero tus alteraciones o tu forma de procesamiento sensorial tiene tanta demanda y la única opción a lo mejor de escuela es una escuela súper regular, es una escuela, ¿cierto?, con muchas reglas que no permiten el movimiento, que no tienen opción, ¿cierto?, de flexibilizar algunas cosas. Obviamente la escuela regular no va a ser el mejor escenario, a lo mejor sí va a seguir siendo la escuela especial. Y para otros sí, para otros la escuela regular va a ser
flexible, ¿cierto? Porque no toda escuela regular tampoco va a poder dar respuesta a estas características de cada uno de los estudiantes. Entonces, tenemos que ver, ¿es una escuela que te va a permitir usar audífonos o que te va a permitir el movimiento, que va a Sí. permitir normalizar que tu hijo aletee o lo van a mirar raro y por lo tanto lo van a, ¿cierto? Va a ser más difícil para él este entorno social, le va a generar más angustia, más ansiedad. Eh, es súper importante que seamos capaces de evaluar y no solo evaluar en función del niño, sino en función de la oferta educativa que tenemos. ¿Ya? Yo creo que ahí también es súper importante que crucemos estas dos cosas. Una cosa es, ¿cierto?, este perfil individual, único de mi hijo o de mi hija, y otro es la oferta educativa que tengo realmente accesible dentro de mi ciudad, dentro de mi comuna. También Eh, es eso. También es importante porque hay comunas que no tienen, por ejemplo, escuela especial. Exacto, y hay escuelas que solo, claro, comunidades que solamente hay escuelas sin proyecto de integración, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, claro, tú puedes decir la parte social, que es importante estar, ¿cierto?, en un entorno educativo donde hay más niños, pero ¿qué pasa si esa única escuela, ¿cierto?, es una escuela son súper inflexibles, donde no van a aceptar, ¿cierto?, estas características, ¿cierto?, específicas de y lo va a pasar tan mal que no va, que se va a frustrar, no va a lograr desarrollar todo el potencial que efectivamente puede tener. Entonces, ahí, pucha, hay que conocer muy bien las escuelas. Por eso es que también la idea es que las familias puedan ir compartiendo sus experiencias, es decir, cuál fue tu experiencia en esta escuela. Yo creo que esa información de familia a familia es súper útil eh, para saber cómo funciona la escuela, ¿no? Y no con la premisa de que si le funcionó a él, le va a funcionar a mi hijo. ¿Te fijas? Sí. Tenemos que también ser bien cautos en ese aspecto. Vivi, y por ejemplo, ¿qué recomendación tú podrías darle a una familia que está recién con un diagnóstico y que tiene que escoger una escuela y en el momento de enfrentarse al modelo educativo, cuáles son las preguntas que se tiene que hacer? Porque a veces nosotros de verdad que estamos en un limbo y no sabemos, primero no sabemos educación, segundo no sabemos mucho de autismo y no sabemos, nosotros conocemos a nuestros hijos, pero de repente no sabemos hasta dónde pueden llegar, porque nosotros, mucha gente les pone como un techo a los niños y uno no tiene que ponerle techo. Entonces, como que quizás dan algunos tips para cuando vayamos a ver, a escoger colegio, ojalá se pueda escoger, porque no siempre se tiene esa posibilidad, pero por lo menos de ir viendo como quizás que uno pueda ir diciendo ya que este petín, que este no, como que qué cosas puede preguntar o en qué se tiene que fijar. Sí, bueno, primero, como te digo, teniendo claro cuáles son los apoyos primero Andrés. que necesita el hijo, ¿ya? Necesita mucha intervención por de terapia ocupacional y la idea es que si va a ir a un colegio, ¿cierto?, donde hay cierto apoyo de terapia ocupacional, genial. Si no, vamos a empezar a decir ya, bueno, es un buen colegio, pero no tiene terapia ocupacional. Ah, entonces, Claro. ya, vamos al colegio y en jornada después alterna yo lo voy a llevar a terapia ocupacional particular, ¿ya? ¿Será el mejor escenario para ese pequeño, ¿cierto? Ese alto requerimiento lo vamos a estar forzando, ¿cierto?, a cumplir en este contexto educativo, pero además vamos a tener que seguir asistiendo a un especialista. Entonces, eh, cruzar esta información, ¿ya? Entonces, teniendo muy claro, de nuevo, y soy enfática en decir esto, teniendo muy claro los apoyos que necesita tu hijo, ¿cierto? Ver si eso está dentro de la oferta educativa del servicio que tú estás consultando. Hay un equipo multiprofesional, hay un programa de integración formal y si no hay uno formal, hay una orientación clara dentro del proyecto educativo que valore la diversidad, que respete la diversidad y la neurodiversidad. Dentro de la sala de clase hay ciertos apoyos, hay flexibilización,
es una escuela que tiene muchos estudiantes por sala o tiene poquitos, los espacios físicos son muy amplios o son más acotaditos. La idea, como te digo, es ver que el contexto educativo más amable en términos de primero valórico, ¿cierto? De que las dentro entiendan y quieran, ¿cierto? Dar respuesta y dar un buen servicio educativo, que es su pega, digamos. Pero que tengan, ¿cierto? Estos pequeños tips. Ya, bueno, si mi hijo en realidad le gusta mucho, o sea, necesita a lo mejor, se regula a través de... Bueno, me van a dejar que mi hijo tenga un elástico o una cámara de bicicleta en la silla para que pueda mover las piernas mientras hace sus tareas, le van a permitir los audífonos. Yo creo que hay que ser como bien específicos ahí, conocer cómo este proyecto educativo en la práctica, ¿cierto? Una cosa es lo que declara una institución y otra es las prácticas efectivas que realizan dentro de sus aulas. En este momento no podemos dejar al arbitrio de las buenas voluntades la educación de los niños. Sí. Necesitamos estar en las manos de profesionales que saben, que se inquietan por saber y por lo tanto no nos basta, y eso fue el primer error, ¿cierto?, de la integración escolar. No nos basta con que nuestro niño autista esté con niños no autistas. No, porque yo no quiero obtener solamente una socialización. Yo lo que quiero es que él tenga un desarrollo integral completo y por lo tanto vaya avanzando, no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito académico, que sea, ¿cierto?, acompañado como cualquier estudiante para que pueda ir desarrollando su proyecto de vida. Y ahí también preguntarnos como familia, y ahí la familia de repente cuesta un poco, es cierto, porque tenemos así como tantos deseos y tantos anhelos, el llegar a ajustar las expectativas, sin como tú decías, poner un techo, sí soñar en grande para darle todas las oportunidades, pero para que sea feliz, no para que sea un ingeniero. Sí. Porque es muy probable que muchos de nuestros chiquillos sí tengan todas las habilidades para ser, ¿cierto?, los mejores profesionales, pero a lo mejor no es eso lo que te va a hacer feliz. Y yo creo que Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que de repente los papás tienen expectativas y el hecho de mostrar esas expectativas con los hijos autistas o neurotípicos crea frustraciones. O sea, yo creo que uno, principalmente como padre, que lo que uno quiere es que sus hijos sean felices y que sus hijos sean respetados, ¿cierto? Yo siento de que a veces el tema de sociabilizar y de integración social, si no están en un ambiente resguardado, amoroso, respetuoso, nunca se va a desarrollar. Ellos pueden perfectamente quizás a veces elegir el tema del homeschool y tener otra actividad social semanal, no sé, poder ir a hacer una clase de pintura o algo que le interese, pero en un ambiente sano, en un ambiente donde ellos emocionalmente estén sanos, porque si al final no están sanos emocionalmente, yo creo que ni siquiera lo académico le entra, pero no le queda. Y también tenemos que en los primeros años, como estamos hablando recién de que de los primeros años hasta tercero básico, todo uno piensa que es cosas que uno mira para atrás y recuerda cuando uno era pequeño. Eh, ¿Cómo te hubiese gustado estudiar? ¿Cómo te hubiese gustado que tus profesores te traten, que te valoren, que vean para qué eres bueno y te lo potencian? Y no te tiren para abajo por no realmente saber escribir o tener mala motricidad y no poder escribir el número uno o alcanzar a escribir el dictado. Uno quiere que uno lo potencie, quiere ser feliz, no quiere sentirse menos. Entonces, uno ve en la realidad tanta diferencia entre los colegios. Entonces, ve que un colegio, por un lado, está potenciando a un chico que ve que tiene dificultades por muchos lados, pero su habilidad se la demuestra, lo destaca delante de sus compañeros, la persona se siente bien consigo misma, y en otros colegios que pasa lo contrario, que están peleando con la estereotipia, que están haciendo sentir inferior, que lo tienen pintando mientras los otros niños están sumando. Entonces uno ve esa diversidad en la educación que realmente da mucha pena a uno como papá, sobre todo uno cuando es activista, más pena da porque uno ve tantos casos en que uno dice, chuta, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Entonces
eso nos demuestra a nosotros de que de verdad se puede, y de que si hay colegios que no tienen recursos, si lo logran solamente con amor y conociendo cada niño o cada joven, y por otros lados que teniendo todo, teniendo tremendas bibliotecas, tremendos laboratorios, teniendo todo, a veces los académicos priman ellos y quieren tener un colegio de excelencia y no se dan cuenta que la excelencia no se logra metiendo conocimiento así como con un embudo, sino que enseñándole a todos los niños y jóvenes otra estrategia, pues cuando se habla de DUA, y yo lo encuentro igual, es maravilloso el DUA. Yo como no sé mucho de educación, pero lo que he visto, yo me imagino que si le enseñan a todos los chicos con visuales, le enseñan con otra estrategia, los neurotípicos, los autistas y los chicos con cualquier condición van a aprender más, no solamente leyendo y escribiendo. No sé qué opinas de eso. Sí, de hecho, a mí me pasó algo muy semejante a lo que tú planteas cuando mi carrera, mi primer pregrado fue Educación Diferencial con mención en trastorno específico de aprendizaje. Eso quiere decir que uno trabaja como con grupos diferenciales. Y resulta que cuando uno armaba, ¿cierto?, esta estrategia de grupo diferencial, tenías una sala con 15 niños y era milagroso porque todos los niños que no aprendían nunca en la sala aprendían ahí. Entonces uno decía, pero ¿cuál es la diferencia? Es porque la forma que estás enseñando es distinta, es adecuada. Entonces, ¿por qué toda la escuela no pudiese funcionar de esa manera? Y ahora, gracias a Dios, tenemos muchos ejemplos muy lindos, ¿cierto?, de excelentes prácticas pedagógicas que no pasan por sobre el niño, sino que van acompañando al niño en este proceso. Y ahí también ser súper claro, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestro espectro del autismo, tenemos una población que sí va a llegar, ¿cierto?, a la educación superior, y que, bueno, ahora tenemos un montón de estudiantes con autismo, ¿cierto?, en la educación superior, y ya profesionales también. Pero también hay otros que no van a ir hacia allá y a lo mejor están, ¿cierto?, necesitan muchos más apoyos que estos otros estudiantes, eh, incluso que puede que no tengan, ¿cierto?, un lenguaje oral, verbal, eh, y nosotros decimos, bueno, entonces tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de acompañarlos en este proceso de autodeterminación. Nosotros tenemos que llegar a ser sus locutores válidos para que ellos, en el fondo, junto con ellos, podamos concretar este proyecto de vida. Y ahí, dentro de la escuela, hay unos procesos muy lindos que tienen que ver con esta planificación centrada en la persona, ¿cierto? Hay uno que se llama el proceso OSO, que es cuando toda la familia tiene una reunión junto con los educadores y los terapeutas en relación a un solo niño. Entonces, están todas las personas a las cuales le importa la vida de ese niño, ¿cierto? Sus hermanos, y entre todos en el fondo van construyendo y aportando para ver hacia dónde va a ir, ¿cierto?, ese proceso de desarrollo y apuntando a dónde, ¿cierto? Y pensando no en lo que quiere la mamá o lo que quiere el papá o lo que quiere la abuelita, sino efectivamente en interpretar al niño, al joven, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que efectivamente logremos conducirlo a esa vida, a esa buena vida que es la que él, ¿cierto?, le va a permitir realizarse? Y ahí la tarea se pone complicada, porque en el fondo, como decíamos, las familias todas tienen sus propias expectativas o sus propios deseos. Lo importante es que seamos capaces de validar la voz de nuestros chiquillos. Y eso yo creo que es fundamental también en esta toma de decisiones, porque la idea es, ¿cierto?, no a pesar de ellos, sino que con ellos, ¿cierto?, y por ellos. ¿Ya? Así es que Sí, de ahí todas maneras. A mí me ha pasado, yo en realidad, dentro de mi experiencia como mamá, yo tengo 3 hijos. He vivido de todo un poco, o sea, me ha tocado, sí, pues son 3, yo también 2 niños y una niña. Y me ha tocado pasar por muchos colegios. En realidad, entre jardines y colegios hemos pasado por 9. Y, y homeschool también. Entonces tengo harta, o sea, he vivido de todo en realidad. Antes de tener un diagnóstico de discriminación, que ahora lo veo así, porque en ese momento no estaba empoderada, entonces pasé por quizás lo que muchas personas están pasando.
sufrimiento de ellos. Ahora me toca en un colegio que, claro, ahora que yo te escucho ver eso del oso, nos pasa así porque nos reunimos todos, tremendo grupo de personas, y le preguntan, ¿cómo? Ya, esto tienes que aprender este año, por ejemplo. ¿Cómo crees tú que podrías aprender esta asignatura mejor? ¿Qué te interesaría hacer para aprender esto? Y él habla y él expresa qué es lo que a él le parece, qué es lo que no le parece, qué está dispuesto, qué no está dispuesto. Y yo digo, chuta, esto lo hubiésemos vivido desde el comienzo, otro gallo cantaría. Y tanto depende de un colegio a otro, la flexibilidad es tan importante, uno como papá también escucha porque de repente uno cree que uno sabe lo que quiere su hijo. En el momento que su hijo se enfrenta a un montón de personas y le dice, no, yo lo que quiero es esto, dice, wow, mira, qué bien, qué bacán que ellos tengan, mi hija, que ellos tengan ellos saben en realidad, ellos saben lo que quieren, nosotros nunca podemos dejar de escucharlos, pues nunca. Es tan importante eso y que nosotros como papás tenemos que fomentar eso que pasa. Si uno ve que no pasa, uno tiene que fomentar para que pase en su colegio, pues. Y si hagamos esto. Y uno proponerlo como papá, y siempre de una buena forma, desde lo bonito, de lo positivo, trabajando en conjunto. Que al final somos un equipo, todos por esa persona, pues. Otro punto importante. Pepi, anda. A mi hija. Anda al baño, Pepi. Anda, cariño, anda. Sí, anda tú sola. Bueno, ahí un poco como lo importante y relevante de este proceso educativo. Vaya. Yo, Anda, Pepi. Perdona, Vivi, discúlpame. tranquilos, estamos ahí todos en casa. Sí, es que tienes 4 años, mijita. Chiquitita. Siempre la Pepa, esa me aparece en todos lados. También es famosa. Sí, lo que te decía acerca de la relación con la familia. A mí me preocupa de pronto, ¿cierto? Cuando se insiste tanto en el rol de coterapeuta de la familia. A mí la verdad es que me gusta que la familia sea familia, que el rol de la madre sea de madre, una madre bien informada y bien educada, que sepa muy bien esto y conozca muy bien a su hijo. Eso es distinto a convertirse en un terapeuta dentro de la casa. ¿Ya? Yo creo que, yo siempre digo, nosotras que somos profesoras, educadoras, nunca le compramos a nuestros hijos juguetes, le compramos material didáctico. ¿Y eso es por qué? Porque en el fondo sabe, ¿cierto?, que cuando él está utilizando tal juego o tal juguete, está desarrollando tal habilidad o tal capacidad. Entonces, lo importante es eso, es que en el contexto natural de la casa, de la familia, de las actividades de la vida diaria, desde que me despierto, me baño, ayudo en la cama, en la mesa, todo eso seamos capaces de leerlo, ¿cierto?, desde una lectura de habilidades, de los apoyos, de las necesidades y del desarrollo. Entonces, qué importante es que las mamás, como te digo, dentro de su contexto de cotidiano, amoroso, de vida, ¿cierto?, sepan que cuando van a poner la mesa con ellos pueden sacar provecho de esta actividad cotidiana, doméstica, y van a poder hacer, no sé, secuenciación uno a uno, o desarrollar lenguaje, o esperar turnos. Por eso te digo, es importante que la familia se convierta en una familia muy educada. ¿Ya? Que acompañe, no que necesariamente sea se convierta, ¿cierto?, en una tiranía de salió de la escuela. Bueno, tú dices que viviste el homeschool. Yo creo que muchas familias ahora que pensaron en el homeschool están diciendo no al homeschool. No, ahí se dieron cuenta, la verdad, la realidad. Aparte que motivar, es tan difícil motivarlo para estudiar, yo no tengo herramientas ni estrategia, es difícil. Yo creo que ese año que mi hijo hizo homeschool no aprendió nada, solamente yo aprendí a rabiar. Es difícil, es muy complicado. Sí, pues difícil, porque en el fondo, como te digo, se mezclan roles que después pueden contaminar la relación amorosa y afectiva entre la familia. Cáscara de banana. ¿Qué
¿Qué era eso? Era una araña. No, era un tronco. Disculpa, El estoy pintando para allá, por favor, ¿ya? picándose es una araña. ¿Ya? Eh, A bueno, eso. veces los También papás que... la importancia de que la conversación y la relación y la valoración que tenga la escuela de la familia. La familia es súper, o sea, siempre se dice, es experta en su propio hijo. Y hay cosas que la escuela jamás van a poder interpretar por más análisis de conducta que hagan, ¿cierto? De alguna conducta en particular, porque no guarda relación lógica, ¿cierto?, con el origen de aquella conducta que a lo mejor pudiese ser incluso una conducta, ¿cierto?, poco apropiada contextualmente. Pero la familia sí, la familia vio la génesis de esa conducta, sabe por qué la niña o el niño llora o patalea en cierta oportunidad, pero la escuela, si no da apertura a que haya ese diálogo y se limite a que la escuela es quien sabe y quien informa a la familia, no es como un matrimonio muy feliz ese. No No, va a conducir a mucha parte. Entonces, sí, es verdad. A veces tenemos, la familia que tienen hijos con alguna condición, yo creo que realmente se sobreexigen mucho. Y uno tiene que dejar que los profesores hagan su trabajo. Nosotros apoyarlos, quererlos y enseñarles las cosas cotidianas, pero a veces no sobreexigirnos tanto, porque al final de todos, a veces yo veo mamás que de todos están mirando, mira hizo esto, otro, y como que cuestionando mucho y al final las cosas yo siento que tienen que fluir un poco más, respetarles su espacio y no tampoco agobiarlos tanto con la claro, terapia. además, como te digo yo, una cosa es importante, eh, es muy importante, de verdad, muy importante que los papás aprendan, que las familias entiendan de qué se trata cuando hablamos de teoría de la mente, que de qué hablamos, tengo que saber de cuál es el estilo cognitivo de mi hijo, si está centrado en detalles o está centrado, ¿cierto?, en lo global, porque la información o la conversación que yo voy a tener con él va a ser más fructífera o menos fructífera. Debemos tener familias muy educadas, que entiendan de autismo, que entiendan de una buena interpretación del funcionamiento de su hijo. Y por eso que también estamos como empeñados, ¿cierto?, en abrir estos espacios de capacitación para la familia, que estamos ahí, ¿cierto?, coordinando con un equipo de profesionales de la Fundación FUAN, eh, porque necesitamos padres educados. Eh, Nosotros por eso también hacemos todos estos live. Eso es nuestra función, porque yo encuentro que es la forma, sobre todo que este año que tampoco uno puede ir a muchas partes y todo, y en el momento para que nos eduquemos, para que nos preparemos, porque al final hay padres, o sea, hijos van a ser nuestros hijos toda nuestra vida, si no es cuando sean pequeños nomás, tenemos que estar siempre informándonos, aprendiendo de esto. Y otra cosa que los papás de repente quieren ver avances muy rápido cuando hay un niño que va al colegio o va a terapia y solo piden avance, 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 y a veces no dejan que fluya un poco la terapia, no dejan que el chico tenga sus tiempos. Y también hay que también ponerle un poquito más de atajo a eso. sí, somos muy ansiosos los padres con los avances de nuestros hijos. Entonces, queremos, ¿cierto?, que todo sea inmediato. Y ahí también, por eso te decía, incluso saber muy bien cuál es la forma de procesamiento de mi hijo. Si mi hijo tiene un procesamiento actual, ¿cierto? A lo mejor que llegue, ¿cierto?, va a ser más lento de lo que yo espero y no me voy a aguantar las ganas y le voy a dar yo la respuesta, no voy a esperar que él conteste. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ser muy buenos observadores también, ser muy buenos observadores de nuestros hijos para saber cuáles son sus tiempos. No podemos, ¿cierto?, asumir que porque no lo está diciendo, no lo sabe. ¿Cierto? A lo mejor hay un Sí. periodo de ansiedad más largo del que mi ansiedad como mamá, ¿cierto?, me permite esperar, pero si somos capaces de aguantarnos, ¿cierto?, y quedarnos ahí un ratito, la respuesta sale.
Entonces, tenemos que también conocer esos tiempos y esos ritmos de los chiquillos. Lo que dice Jacqueline es tan cierto, dice, entender el autismo de su hijo, no del autismo en general. Eso es verdad porque, no sé, hay gente, hay papás, bueno, que todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nadie nace sabiendo ser padre ni siendo el mejor padre o el papá perfecto. Pero sí el hecho de que uno compara con los otros niños, con otros jóvenes, y pensando que todos leen algo sobre autismo, piensan que todos son iguales o que siempre va a encajar su hijo en eso, como que en esa forma de hacer las cosas, y no siempre es así. Entonces uno tiene que enfocarse mucho en conocer bien a su hijo en realidad, pues, y ver qué es lo que le sirve, qué es lo que le gusta también, porque Hay que insistir mucho en esto, en la unicidad de cada uno de nuestros niños. Eh, Puede que compartan, ¿cierto?, un diagnóstico y que ese diagnóstico implique que hay ciertas áreas, ¿cierto?, que funcionan de una manera distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Pero yo siempre pongo el ejemplo del ecualizador. Esta cosa, ¿cierto?, de las perillitas de la música, ¿cierto? Cada una de las personas tiene un perfil de ecualización distinto en cada sí, una de las actividades. Entonces, ese es el perfil. Cuando yo digo, conozca el perfil de su hijo, vea en cada una de estas características cuál es el nivel de funcionamiento. Más arribita, más abajito, necesita más apoyo, menos apoyo, y de acuerdo a eso, ¿cierto? Vamos a enfrentar este programa, este plan de desafíos a futuro, eh, pero real, por real acotado a nuestros niños. Por eso es que de repente igual cuesta tanto hablar en estas conversaciones, porque tenemos que hablar desde aquella familia que tiene un hijo que es cierto, no es autónomo, que no tiene lenguaje, que tiene muchas dificultades, a lo mejor, ¿cierto?, de autorregulación, muy inflexible, y tenemos a otros, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, han desarrollado muchas habilidades, ¿cierto?, para socializar, para autorregularse, porque ya tienen más herramientas. Entonces, cómo les acompañamos, ¿cierto?, en esta gran diversidad. es cierto. Es cierto, también nos ha pasado de que a veces hablamos solamente de un tipo, de repente del tipo autismo nivel uno, y los otros papás, como a veces son en minoría dentro de las mismas agrupaciones, dicen que chuta, esto no me está sirviendo, esta charla, y claro, porque es demasiado diverso el espectro, entonces nunca todos van a encajar en todo. Sí, el tema es saber que igual son situaciones que van a permanecer a través de toda tu vida, en el fondo, del trayecto de toda tu vida. Y ahí decir, por ejemplo, claro, nosotros vemos hartos estudiantes en la universidad, incluso compañeros de trabajo, que dice, Sí. ya, si ya está en la universidad, ¿por qué va a necesitar apoyo? Sigue necesitando apoyo, sigue necesitando, ¿cierto?, anticipación, sigue necesitando, ya no, a lo mejor no es el horario con pictograma, ¿cierto?, el organizador diario con pictograma, pero sí va a ser una agenda, va a ser una agenda semanal o va a ser una agenda diaria. Por lo tanto, lo que uno aprende a lo largo de la vida es encontrar ciertos apoyos específicos a propio. Y ahí en el fondo vas a Pepe, menos apoyo silencio. a lo largo de toda la vida, porque toda la vida, ¿cierto?, vas a ser autista, eso Sí. no va a aparecer por arte de magia, pero un poco que es lo que también nos preguntan siempre, bueno, y tenemos un joven, un adulto, eh, tenemos graves sospechas o claras sospechas de que tiene diagnóstico de autismo. ¿Será bueno evaluarlo ahora que es adulto? Sí, siempre es mejor tener herramientas de autoconocimiento, sea el cuadro que sea, porque uno en el fondo puede desarrollar más herramientas para poder, ¿cierto?, entendiéndose, conociéndose, poder tener algunos mecanismos de apoyo para poder funcionar de una manera
armónica o correcta a lo esperado, ¿cierto? Entonces, obviamente si yo sé que tengo déficit atencional en este rato de la Claro. conversación, todo apagado, nada Sí, porque si no yo sé que voy a estar, ¿cierto?, mirando la tele o escuchando la radio. Necesitamos conocernos sí. y dentro de esto también eh, es súper importante que podamos conocer las características de De nuestros cada uno. hijitos, de la edad que tengan. Por eso que hay tanta gente adulta buscando diagnóstico. Se ve cada vez más frecuente porque, claro, porque donde de repente uno no sabe cómo autoayudarse y claro, y teniendo un buen diagnóstico, como dices tú, completo de terapia ocupacional, de todo, es mucho más fácil saber cómo ayudarse. Pues, sí. Todos necesitamos ayuda, siendo neurotípico, autista o lo que sea. Necesitamos muchas veces apoyos y saber dónde, cómo enfocarlo es ideal. Mira, dice, ahí dice artesanos cosméticos que Hamza dice, yo trabajé a los 19 funciones ejecutivas y tuve diagnóstico de autismo 14 años después. Exacto, o sea, imagínate lo mal que lo pueden pasar mucho tiempo, porque puede que no entiendas lo que te está pasando, puede que incluso tu autoestima baje porque dice, ¿por qué yo no tengo amigos? Seré muy pesado. ¿Quién Claro, te fijas? Entonces, cuando tú aprendes a darte cuenta, también aprendes a desarrollar ciertas estrategias para en el fondo lograr los objetivos. No es que tú no quieras tener amigos, es que tú a lo mejor no sabes ser recíproco, a lo mejor en una conversación, o a lo mejor tienes que, cierto, no sé, desarrollar habilidades de comunicación gestual. Eh, sí. y, y eso te lo da una buena información de evaluación. Por eso te decía yo que la evaluación la vamos necesitando en muchos momentos de nuestra vida, es un tema permanente. A lo mejor yo ya con el requerimiento social o educativo de este momento, yo tengo las herramientas y me puedo salvar, pero a lo mejor el próximo año con esas mismas herramientas voy a tener otro requerimiento, otra exigencia y voy a tener que desarrollar otras habilidades y por tanto, ¿cierto? Vamos a tener que volver, ¿cierto?, a implementar algunos apoyos. Un Porque, minuto. ¡ay, qué horror! Queda un minuto, Vivi, lo hizo cortísimo. Ves que hay tanto que hablamos, vamos a tener que repetirlo. Vamos a tener que hacer otro después. Porque, bueno, te quiero agradecer un millón y de verdad que estuvo tan interesante y como digo, se nos hizo súper corto, hay mucho más que hablar. Mandarle saludos a todos los que estuvieron hoy día conectados y hubieran otras preguntas y por eso digo que vamos a tener que hacer la versión 2. Versión Así 2. que muchas gracias, sí, muchas gracias por estar hoy día, te lo agradezco mucho. Todavía no le voy a contar quién va a estar la próxima semana porque todavía no le digo. Así que te cuento. Y un besito. Gracias, besitos para todos. Muchas gracias, Elisa. Regresen, dice, así que vamos a volver a hacer el número 2, el Otro 2.0. episodio. Gracias, gracias a todos. Así que seguimos nuestro ciclo con la Fundación Juan, nuestra querida Fundación Juan. Así que un besito para todos, saludos y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Estaremos. A ver, no lo puedo sacar. No sé nada, yo sigo Ahí hablando. está. Sí. Saludos, dice, bueno, hasta que se corte, vamos a hablar hasta que se corte. Aquí está. Así que cariños a todos, como les decía, y la próxima semana vamos a seguir con nuestro ciclo de fan, así que están todos invitados. Un besito, chao.